Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Yo quiero hablar acerca de los rudimentos de Cristo, o los rudimentos doctrinales, que viene siendo parte de la doctrina apostólica. Y los rudimentos de los cuales nos habla la Biblia son los rudimentos escriturales, pero yo entiendo que hay otras facetas que son rudimentos que quizás no están explícitos en la Escritura, pero que están implícitos en todo lo que vemos en el libro de los Hechos. Pero vamos a ver, en primer lugar, qué son rudimentos. Dice que los rudimentos son como las verdades básicas que el Señor Jesucristo nos dejó, le entregó a los primeros apóstoles o a los apóstoles del Cordero. Y son verdades fundamentales sobre las cuales Él iba a afirmar su iglesia. Quiero aprovechar un momentito para decir, hay una diferencia entre lo que son apóstoles del Cordero y los apóstoles de ascensión. Los apóstoles del Cordero son aquellos a los cuales Jesús llamó. El domingo pasado hablamos de cómo Jesús se fue a orar al monte y el Padre le mostró a quienes iba a llamar. Estos primeros fueron sus discípulos y después los envió. Al momento de enviarlos se convierten en apóstoles. Pero estos apóstoles del Cordero anduvieron con Jesús en todo tiempo y dije era un discipulado cuerpo a cuerpo. Comían con Él, dormían con Él, liberaban con Él, creían juntamente con Él, sanaban enfermos juntamente con Él. Y estos son los apóstoles del Cordero. Ahora, fíjese que eran 12, pero de ellos uno lo vendió y otro lo negó. Sin embargo, Jesús, sabiendo desde el principio que uno de ellos lo iba a vender y que el otro lo iba a negar, Él nunca dejó de enseñar y de impartir todo lo que Él era y lo que Él sabía, aún a sabiendas de que eso iba a pasar. Yo espero que usted no se detenga de impartir a los que el Señor le dice que hay que impartir, aunque en su espíritu usted perciba que a lo mejor el día de mañana se va a ir, que le va a dividir la iglesia, que va a abrir otra. Dios sabe todas las cosas y si Él le dice invierte en este, hágalo. No se ponga a pensar que si se va a quedar conmigo, que si va a ir con otro. Eso la verdad, la iglesia dijimos que es una y es la iglesia del Señor. Pero bueno, esos eran los apóstoles del Cordero, los que anduvieron con Él. Pero cuando el Señor Jesucristo muere y resucita después de 3 días de estar en ultratumba, dice la Escritura que bajó a las profundidades, realmente bajó a las profundidades del Hades o ultratumba y predicó a los espíritus encarcelados y ahí tuvo la mayor victoria. Es decir, allí se puede decir que Él tuvo dominio sobre el imperio del pecado y de la muerte. Cuando Él ascendió en un mayor nivel de autoridad, lo que llamamos una unción de ascensión. Y allí es que se cumple lo que dice Efesios 4, verso 11, y cuando Él subió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, esos que Cristo constituyó en su nivel de ascensión, también son los mismos que eran apóstoles del Cordero. No es que estos quedaron excluidos. Él se apareció a ellos y los constituyó. Entonces, antes tenían una menor unción. Antes ellos, digamos que caminaban bajo una unción delegada. Ahora, en ese nivel de ascensión de Cristo, Él les imparte, Él les pone ese manto de ascensión y ahora se convierten en apóstoles con un nuevo nivel de autoridad. Pero esa misma autoridad, ese mismo manto del Cristo resucitado es el que reposa hoy día sobre los apóstoles llamados por el Señor en ese nivel de ascensión, con una mayor autoridad. Ok, ¿por qué le digo esto?
Porque esas verdades fundamentales que Cristo dejó desde la iglesia del primer siglo, creo yo y entiendo que tienen principios espirituales que son eternos, que no solo era para que lo cumplieran los apóstoles del Cordero, sino también los apóstoles de ascensión hoy día, cuando vamos a establecer una obra, una congregación, lo que quiera que sea, que Dios nos envíe a establecer, será con ese nivel de autoridad y ascensión, pero no nos podemos alejar de los rudimentos que Cristo dejó. Podemos ensanchar, y hablamos la vez pasada de expandir y ensanchar, y podemos expandir, pero no podemos dejar a un lado los rudimentos establecidos. ¿Está conmigo hasta ahí? Bueno, entonces, el que nosotros conozcamos o que todos conozcan esas verdades bíblicas y esos rudimentos, nos hace caminar sobre una verdad absoluta establecida por Cristo. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto y que no seamos sacudidos por doctrinas extrañas o por vientos de doctrina. Hoy día, con todo lo cibernético a lo cual nosotros estamos expuestos, es increíble cómo el error puede permear nuestras mentes, nuestras vidas. Hay como una línea tan fina entre la revelación y el error y la adivinación, y cosas que son de la elucubración de la mente de la gente que anda oyendo de aquí y de allá y que saca texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Entonces estamos muy expuestos a diferentes corrientes, y lo único que nos puede librar de esto es que el Espíritu Santo esté activo en nosotros todo el tiempo, todos los días, y que podamos abrazar la verdad a la cual el Espíritu Santo nos lleva. Porque el Espíritu Santo de Dios, dijo Jesús, nos llevaría a toda verdad. Él es el único que puede librarnos de caer en el error. Entonces, amados míos, veamos lo que dice Hebreos capítulo 6. Mientras usted lo busca, no hace mucho, recientemente, el Señor me habló y me dijo, la iglesia en este tiempo tiene que cuidarse de la peor agresión, que es el espíritu de Grecia. Y el humanismo. O sea, humanismo es parte del espíritu de Grecia. Y humanismo no necesariamente es decir, ay, qué lindo, qué buena gente. No tiene que ver, humanismo no solamente tiene que ver con tener lástima. No, humanismo tiene que ver con doctrinas que tienen un origen humano. Humanismo tiene que ver con opiniones e ideas acerca de la palabra de Dios, pero que no es la verdad. La verdad es absoluta y nosotros no tenemos permiso de tener opiniones privadas acerca de la verdad. Hay una verdad y Cristo la estableció, y eso no tiene mudanza ni variación. Yo no puedo opinar de acuerdo a lo que me parece o a lo que me gusta, sino que la verdad es absoluta. Entonces, Hebreos capítulo 6, vamos a leer verso 1 al 3. No se sabe con certeza quién escribió las cartas a los hebreos, pero casi todos coinciden con pensar que fue el apóstol Pablo. Vamos a creer o pensar que pudo ser el apóstol Pablo. Dice, por tanto, dejando ya, diga conmigo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Me paro un momentito. Para que a usted le digan dejando ya, quiere decir que antes estuvo caminando en ello, ¿cierto? Usted no puede decir que está dejando algo que nunca conoció. Primero tiene que conocerlo y caminar en ello. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que el Espíritu Santo me dijo y me inquietó es que nosotros como iglesia, aunque como ministerio tengamos 37 años de existir, creo que es necesario volver a los rudimentos. Una, porque hay algunos que ya los olvidaron. Y dos, porque hay otros que nunca lo conocieron. A lo mejor llegaron a un mover profético, y qué bueno y qué lindo por lo profético, pero el mover profético solo es un aspecto de toda la plenitud de Dios. Nosotros necesitamos fundamentarnos y establecernos en los rudimentos de la doctrina de Cristo,
para que después el Espíritu Santo nos vaya revelando y nos vaya mostrando como un abanico todo lo demás. Pero nosotros no podemos partir de un color de ese abanico, sino que tenemos que partir del fundamento o del rudimento. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Entonces, repito, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección aquí es madurez o estar completos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces está hablando de que no echen otra vez el fundamento del arrepentimiento, porque ellos ya habían pasado por esos rudimentos. O sea, el apóstol Pablo o el autor de la carta a los Hebreos está hablándole a un pueblo que ya vivió los rudimentos por unos cuantos años. ¿Cuándo fue escrito Hebreos? 100 años después, más o menos. Entonces ellos ya habían caminado por años en esos rudimentos. Y entonces les dice, no, ya tenemos que salir de allí, dejen de estar en lo mismo, ya es tiempo de avanzar. Pero eso se le dice a alguien que ha estado insistentemente en los rudimentos. Ahora, yo quiero dar un repaso breve, somero, acerca de esos rudimentos. Y mientras estábamos alabando al Señor esta mañana, el Espíritu Santo comenzó a hablarme de ciertas cosas de esos rudimentos que aquí necesitábamos hoy poner por obra. Así que le menciono, de acuerdo a la que acabamos de leer en Hebreos, 6 de los rudimentos que aquí nos hablan. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Y vamos a ir después uno por uno. Número 2, la fe en Dios. Número 3, la doctrina de bautismos. Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Yo creo, sin temor a equivocarme, que aunque muchos de ustedes tienen años de estar en la iglesia, si me pongo a platicar con ustedes acerca de la resurrección de los muertos y qué es lo que dice la doctrina de Cristo, muchos tal vez no estén muy claros en cómo es que esto va a ocurrir. O si hablamos sobre el juicio eterno, muchos quizá no estén muy claros de cómo es que va a ocurrir. ¿Se ha enseñado? Sí, yo he visto que el pastor Elías lo ha enseñado, yo misma lo he enseñado. Pero como hemos dicho siempre, nosotros los ministros del Señor estamos para enseñar la palabra, pero la revelación de ella es la que hace que usted pueda captar y entender algunas cosas. Entonces es posible que algunos digan, yo lo dije muchas veces, ay no, yo no quiero saber de Apocalipsis porque a mí me complica. Yo con el Evangelio de Cristo estoy bien, con los evangelistas, no me metan esos rollos de escatología. Pero es parte de... Y eventualmente tuve que decir, ni modo, me voy a meter. Sí, fue complicado, sí, porque entiendo que lo que fue dado por revelación solo nos va a ser también revelado para que lo podamos entender, que no hay otra forma sino por revelación. Vamos a ver un poquito acerca del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa arrepentirse de obras muertas? En primer lugar, cuando hablamos de obras muertas, hablamos de todo aquello que tiene que ver con pecado, obras de la carne que terminaron en pecado, pero tiene que ver también con el pecado que nosotros arrastrábamos desde el primer hombre, el primer varón, la primera mujer, que trajo consigo obras de muerte. Todo aquello que tiene que ver con pecado genera muerte. Y todo aquello que no nace de Dios y no nace de fe, de alguna manera es una obra de muerte. Y de eso me estaba hablando hace un ratito el Señor mientras alabábamos. Estamos hablando de muerte espiritual, pero también a veces puede acarrear muerte física. Entonces, amados, la salvación trae vida ahora y eternamente, si nosotros nos permanecemos o perseveramos en la salvación. Ahora, si nosotros queremos mantener la vida eterna, debemos arrepentirnos de esas obras muertas o de la condición de las obras muertas. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 7.
Antes de leer, vamos a leer versos 9 y 10. Antes de leer 2 de Corintios 7, 9 y 10, quiero mencionarle, hay dos tipos de tristeza, dice la Biblia. Hay una tristeza que es conforme a Dios o conforme al Espíritu Santo, que es una tristeza que viene para arrepentimiento de las cosas que nosotros hemos hecho, que son obras muertas. Pero hay otro tipo de tristeza que es de acuerdo al mundo. ¿Y cuál es la diferencia? La tristeza que es de acuerdo al mundo, lo que te provoca es culpabilidad. Porque la tristeza que tiene que ver con obras muertas y que es de acuerdo al mundo, lo que hace es señalarte, acusarte y meterte en condenación. Pero cuando la tristeza lo que provoca es un arrepentimiento de parte de Dios de las obras muertas, eso lo que va a provocar en nosotros es salvación y vida eterna. Entonces nosotros necesitamos discernir en cuál tipo de tristeza es que nos hemos metido, o aún cuando usted está presentándole el evangelio a alguien y usted mira que la persona está llorando, está quebrantada, pasa, se tira al suelo, patalea, usted tiene que discernir qué tristeza es la que está pasando esta persona. ¿Está arrepintiéndose de las obras muertas o es que se siente sumamente culpable por lo que hizo? Y nosotros tenemos que saber cómo vamos a ministrar a esa persona. Porque puede ser que los metamos en más culpabilidad. No, aquí no se predica el evangelio de esa manera. Pero hay muchos ministros del Señor que la manera de predicar el evangelio es: venga Cristo que hoy puede ser su última noche. A lo mejor cuando salga allí lo atropella un carro y ya usted no tuvo. Y usted le parecerá ridículo, pero lo he oído muchas veces. Y de alguna manera están como declarando y maldiciendo. Y esa persona que de por sí se siente muy mal por el pecado, por las obras muertas de pecado, y luego el ministro le impone más condenación, esa tristeza que usted le ve no es para arrepentimiento de las obras muertas, sino que es por culpabilidad. La culpa es terrible, como el enemigo puede señalarnos y traer culpa a nuestras vidas de una manera tal que nos cueste perdonarnos a nosotros mismos. Cuando yo vine al Señor, yo vine con todo lo que era y muy necesitada, pero luego me doy cuenta que yo estaba continuamente, cada vez que había una reunión, y en ese tiempo cuando me decían que había una reunión cristiana, yo iba donde fuera por la necesidad de mi corazón. Y cada reunión era llori, perdóname Señor, y perdóname Señor, si yo te hubiera conocido, perdóname por lo que hice. Mire, yo creo que tenía al Señor a raya ya, o sea, toda la vida lo mismo. Perdóname, o sea, lo tenía ocupado al Señor. De verdad, ¿cuándo esta mujer va a...? Porque el problema, Él me había perdonado desde la primera vez y el Señor me lo dijo. Pero qué difícil es cuando uno siente condenación y culpabilidad y qué difícil es aceptar el perdón del Señor. Qué difícil es con un alma llena de heridas y heridas de rechazo pensar: Dios es tan inmensamente bueno y misericordioso que su amor es más fuerte y más grande que los pecados terribles que yo cometí. No es fácil entenderlo. Pero tiene que venir la gracia y la revelación del Señor. Y el que está predicando algunas veces tiene que ser, o siempre tiene que ser sensible para ayudarle a la persona a entender que el Señor es capaz de perdonar absolutamente todo. No hay nada tan terrible que Él no pueda limpiar con el poder de su sangre. Pero qué fuerte es eso, porque yo iba hasta que el Señor me dijo: yo nunca llego antes ni después, llego en el momento exacto y oportuno. Yo te perdoné desde el primer día, perdónate tú. Entonces, el salir de esa culpa tiene que ver con perdonarnos aún a nosotros mismos, porque quizá el Señor ya nos perdonó. Entonces, 2 de Corintios 7, 9 al 10. Ahora, me gozo, no porque hayáis sido contristados, le dice Pablo a los Corintios, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esa era la razón o la causa del contristamiento. Porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando pecamos, amados, es el Espíritu Santo quien nos hace conscientes del pecado para llevarnos a un arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo, antes de que nosotros lo tengamos dentro de nuestras vidas, cuando aún no habíamos reconocido a Cristo, Él trabajaba en nosotros a través de la conciencia. Aún ahora nuestra conciencia sigue siendo sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en la mente y el corazón del ser humano a través de la conciencia. La conciencia es un área del hombre interior, no se lo podría describir o definir muy bien, pero tiene parte del espíritu y parte del alma. Espero que el Señor nos revele con claridad, pero lo importante es que así trabaja el Espíritu Santo. Entonces nosotros adquirimos conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Un niño, por ejemplo, quizá de 3, 4 años, puede ser que todavía no tenga conciencia de pecado y que pueda realizar un acto que nosotros lo consideremos pecado y lo consideremos malo, maldad, pero que él todavía no tenga conciencia de pecado. Pero en la medida que el niño va desarrollando y va teniendo uso de razón y va aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo, y sobre todo si es enseñado de acuerdo a la palabra del Señor, va a ir teniendo conciencia de pecado y conciencia de sus propias acciones. Por eso muchos niños, usted puede regañarlo y decirle: lo que hiciste no está bien. Un ejemplo que me viene ahorita, muy básico. ¿Ha notado usted que los niños pequeños pasan por una etapa donde le quieren pegar en la cara a su mamá o a su papá? Yo he visto varios niños hacerlo. Probablemente no tienen conciencia de pecado, o mejor dicho, no lo tienen, no saben que eso es deshonra, que eso está mal, que eso no se debe hacer. Ahora, ¿quién le va a ir enseñando al niño? Sí, el Espíritu Santo, pero también mamá y papá tienen que dirigirlos para mostrarles lo que es correcto y lo que no es correcto, de manera que la próxima vez él tenga conciencia de que lo que hizo no es correcto o no está bien. ¿Sí está conmigo? Y hay muchas acciones. Hay niños, ¿verdad?, que pequeños no se quieren dejar cambiar la ropa y salen corriendo desnudos por la calle, ¿verdad? A algunos de mis hijos les pasó eso, de los varones. A uno. Ahora, ¿tienen conciencia ellos de pecado? No. Sencillamente, no, a mí no me cambian, no me visten. A lo mejor puede ser sencillamente, no era la ropa de su gusto, qué sé yo. Pero para nosotros como adultos, qué barbaridad, qué terrible, qué va a decir la gente. Eso está mal según nosotros, pero no hay conciencia de pecado todavía. Aunque esté el hombre caído adentro, no hay conciencia. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas a través de la conciencia para darnos conciencia de pecado, pero para llevarnos a un arrepentimiento genuino. No es solo para ruborizarse, para que a uno le dé pena, sino para que nos arrepintamos genuinamente. Porque ese arrepentimiento que según Dios, o ese contristamiento, es para arrepentirnos. Y el resultado siempre es salvación. Cuando es provocado por el Espíritu Santo, el resultado es salvación. La palabra salvación en hebreo incluye liberación, incluye sanidad, incluye, ser salvos del infierno, claro, pero es mucho más amplio que lo que nosotros en español conocemos como salvación. Y entonces, pues, el diablo, por su lado, quiere impedir el verdadero arrepentimiento. Y lo que quiere es hundirnos más en el infierno y que no conozcamos la salvación. Siempre habrá esa batalla
Mientras el Espíritu Santo nos quiere conducir al genuino arrepentimiento, el enemigo nos quiere conducir a la condenación. ¿Y qué es lo que muchos dicen? Es que yo he sido malo. ¿Usted ha escuchado gente cuando usted le predica? Es que yo no tengo compostura, mi Dios no me puede perdonar porque he sido tan malo, lo que hice es tan terrible. Bueno, eso no solo es conciencia de pecado, sino que es el enemigo trayendo condenación y queriendo culparlo para que la persona no conozca el arrepentimiento genuino y la salvación. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, verso 13. Aquí el autor de la carta a los Hebreos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Aquí está hablando de lo que se hacía en el antiguo pacto, ¿verdad? En la expiación. Verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Fíjese lo que sigue y si quiere, por favor, subráyelo, yo lo subrayé. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí es importante entender quién o qué es lo único que puede limpiar nuestras conciencias de pecado. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada por nosotros. Cuando aceptamos el poder de la sangre, cuando reconocemos el valor de la sangre, cuando entendemos para qué fue derramada la sangre, para librarnos de toda condenación, para librarnos de toda maldad y de toda culpabilidad. Entonces la sangre de Cristo derramada por nosotros es capaz de limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. O sea, mientras nuestras conciencias no han sido limpiadas por la sangre del Cordero, difícilmente podemos servir de la manera correcta al Dios vivo. Para servir al Dios vivo necesitamos haber salido de la conciencia de pecado, lavados por la sangre del Cordero. En otras palabras, si yo como pastora empiezo a decirle, usted va a servir en esto, usted venga a la alabanza porque tiene bonita voz y usted en lo otro. Y claro, todos estamos llamados a adorar y todos estamos llamados a cantar y a alabar al Señor, estamos de acuerdo en eso. Pero si la persona no ha sido limpiada, no ha pasado por el proceso de arrepentimiento de obras muertas y no ha sido limpiado por el poder de la sangre del Cordero, puede que haya todavía áreas en las cuales el enemigo le está acusando, le está culpando, le está metiendo como en condenación, por lo que difícilmente uno puede servir al Dios vivo de esa manera. Tiene que ver con orfandad, tiene que ver con herida de rechazo, tiene que ver con autocondenación. Por eso nosotros como líderes, como ministros, debemos tener bien abiertos los ojos espirituales para saber si quizás de cuando en cuando hay que volver a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo les decía, me era necesario volverles a predicar el Evangelio. De pronto es necesario que de cuando en cuando nosotros en la iglesia volvamos al arrepentimiento de obras muertas. No para echar un fundamento sobre otro, sino que al menos en mi experiencia, no sé usted, pero cada vez que se predica la palabra, se predica el Evangelio o se enseña la palabra, hay una nueva área que de alguna manera el Espíritu Santo me alumbra que todavía tengo que entregar. No sé cómo es esto, pero como que en la medida que uno va caminando con el Señor, el camino se va haciendo más estrechito y cosas que tal vez antes yo no tenía conciencia de pecado, ahora sí la tengo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A lo mejor un pensamiento solamente, un deseo, un mal deseo, una mala intención, la intención de mi corazón
Entonces, cuando el Espíritu Santo viene de acuerdo a la palabra, yo tengo que arrepentirme de esas obras muertas. No estoy hablando de las obras muertas que heredé de Adán. Estoy hablando de las obras de muerte que a lo mejor yo todavía tengo. Porque aunque tengo la mente de Cristo posicionalmente, voy caminando hacia ello. Yo lo declaro, yo lo proclamo. Pero todos los días tenemos pensamientos que no son de acuerdo a la mente de Cristo, ¿correcto? Aunque sea por un momento. Y a veces si acariciamos ese pensamiento y lo dejamos bajar al corazón, entonces es una obra de muerte. Y la muerte genera muerte y produce muerte. El temor. Hoy Joy nos dio un ejemplo tan claro que nos pasa a todos. Empezó, dice, a preocuparse y a pensar cosas que nunca ocurrieron. ¿Y qué tal si no encuentro ese récord de vacuna? ¿Y qué tal si con eso no me dejan vacunarme? ¿Y qué tal si entonces ya no voy a poder entrar presencialmente a la escuela? Ese era el temor de ella, porque su anhelo era volver presencialmente a la escuela. ¿Y cuántas veces nosotros podemos enrollarnos en pensamientos de cosas por las cuales nos preocupamos que nunca llegan a ocurrir? ¿Y qué tal si el doctor me dice tal cosa? ¿Y qué tal si el diagnóstico es tal otro? ¿Y qué tal si yo me muero y no he visto a mi hijo graduarse? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y podemos empezar a preocuparnos de una manera tal que entramos en obras de muerte. Porque todo lo que no es nacido de fe es pecado y la preocupación es falta de fe y es pecado. Así que preocuparse es ocuparse antes de que las cosas ocurran. Hay una línea bien fina entre uno ser precavido y ser preocupado. Y debemos de discernir cuál es la diferencia. Porque si lo que yo voy a planificar de antemano sirve para que yo esté preocupado, eso no es de fe y es pecado. Entonces tenemos que discernir para no entrar en preocupaciones o no entrar en obras de muerte si lo podemos evitar. Entonces, bueno, antes de entrar a lo de la fe, quiero comentarle algo que fue lo que el Señor me mostró cuando estábamos alabando, que tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas. Cuando yo vine al Señor, mi condición era que tenía mucha amargura y mucho resentimiento contra mucha gente, pero particularmente contra mi papá y mi mamá. Y el Espíritu Santo comenzó a llenarme del amor de Dios. Y cuando empecé a recibir el amor de Dios, pues mi vida comenzó a cambiar. Esto es un proceso, no es que instantáneamente usted ya lo cambiaron, no. El Espíritu recibe al Espíritu Santo, pero luego tiene que ser una obra tremenda en la mente, el corazón. Ahora que veo retrospectivamente, digo, qué trabajito el que tuvo el Espíritu Santo conmigo. Y eso yo sé que no se resuelve de un día para otro. Y por eso quiero hacer esta aclaración. Es posible que usted no sepa por qué está padeciendo una enfermedad de la cual el médico no le encuentra la causa o cualquier tratamiento que le dé no es efectivo. Es como un paliativo, pero no termina de sanarse o de aliviarse. Es posible que usted no sabe, si usted está casado, por qué usted reacciona de una manera tan fea con su esposa o su esposo, y quizás no tiene nada que ver con el esposo o con la esposa, sino que tiene que ver con la amargura que tiene con su padre. A mí me tocó ver a mi padre ser infiel a mi madre. O sea, lo vi con mis ojos, en mi propia casa. Y fue algo que yo no le podía decir a mi mamá, pero lo guardé. Y lo guardé con enojo. Lo guardé con ira, una ira retenida, que me hizo tener un terrible concepto de los hombres en general. Entonces, venir a Cristo, recibir al Espíritu Santo y Él te da convicción y trabaja en tu conciencia y te arrepientes de tus cosas malas, pero a veces es difícil perdonar esas cosas que viste, sobre todo en tu papá o en tu mamá, y que no sabes cómo manejarlas. Y llevas una amargura y una ira contenida
que se traduce a veces en agresividad, en violencia, en enfermedades. Está comprobado que muchas de las enfermedades malignas tienen que ver con problemas emocionales no resueltos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si el Espíritu Santo esta mañana te produce una tristeza para arrepentimiento de obras muertas, yo creo que esta es la oportunidad que Dios te da para ser libre. El segundo rudimento del cual nos habla la Escritura, y no voy a hablar de todos porque hay unos de ellos, bueno, que es para seminarios de muchos días. De hecho, el que sigue, que es la fe. Quiero decirle que hay 3 tipos de fe. Nosotros hablamos de la fe en general, pero hay 3 tipos de fe. El primer tipo de fe es el que dice el apóstol Pablo, creo que a los romanos, que a todos se nos ha dado una medida de fe. No dice a todos los creyentes, dice a todos se nos ha dado una medida de fe. Yo creo que cuando nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, en nuestro espíritu, ya venía una medida de fe. Ahora, esa medida de fe que está implícita, interna, incipiente en cada niño, bebé, ser humano, necesita ser activada para que se convierta en una fe activa. Valga la redundancia, ¿verdad? O en una fe manifestada. Cuando usted no conocía al Señor y alguien le predicó el Evangelio, lo que ocurrió es que la palabra que salió de la boca del que le predicó el Evangelio tocó, activó la semilla de fe que estaba en usted y ésta empezó a creer. ¿Para qué es esa medida de fe que nos fue dada a todos y a cada uno? Para creer en el Señor Jesucristo para salvación. Por eso todos los seres humanos tenemos la capacidad o la habilidad de creer en Cristo cuando se nos predica el Evangelio, y tenemos la habilidad o la capacidad de ser salvos cuando se activa esa medida de fe o esa semilla. Lo dice Romanos 12:3. El segundo tipo de fe es la fe como fruto. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra esas cosas no hay ley. O sea, la fe aparece como parte del fruto del Espíritu. Y la Biblia nos habla de la fe que obra por el amor. Ahora, ¿a qué fe se refiere? Fíjese que interesantemente, fe en inglés, por ejemplo, si usted dice que alguien es fiel, dice he is faithful. O sea, es lleno de fe. Faithful quiere decir lleno de fe. O sea que realmente tiene que ver con una fidelidad que va unida al amor. La gente que recibió el amor de Dios y al Espíritu Santo y que puede manifestar amor, también va a poder manifestar fe. Sin amor no puede haber fe. Porque el fruto de fe obra por el amor. Una vez que está el amor de Dios en nosotros, podemos manifestar la fe. Ahora, ¿cómo es que el amor de Dios está en nosotros? Bueno, es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando conocemos a Jesús como Salvador, entonces el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Y vamos a decir, como un fruto, como una consecuencia, vamos a tener fe o caminar en fe, que es un fruto. El fruto de mantenernos fieles. ¿Para qué necesitamos esa fe? Por ejemplo, alguien que está pasando mucha tribulación, que está pasando una situación muy difícil, que no puede salir de ella. La fe fruto es la que lo mantiene viendo a lo invisible y creyendo que las promesas de Dios son sí y son amén. No hay otra manera sino por el fruto de fe, que es parte del fruto del amor. Es lo único que nos mantiene y nos sostiene en medio de la tribulación, creyendo que lo que Dios dijo es verdad. ¿A alguien le ha pasado o está pasando una situación así? Entonces, esa fe que es fruto se manifiesta
por el carácter, por el ejercicio, por el proceso por el cual quizá nosotros tenemos que pasar. Y ese fruto de fe aparece en Gálatas 5:6. Y luego tenemos la fe como un don. Es un regalo sobrenatural para poder creer en lo imposible, para poder creer que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y casi siempre el don de fe va a la par del don de milagros. Si no hubiera don de fe, difícilmente podríamos creer en los milagros del Señor. O sea, los milagros también son un don sobrenatural. Todos los dones del Espíritu son sobrenaturales. Pero la fe, el don de fe es necesario que acompañe a las sanidades y a los milagros para que podamos ver que ellos se manifiestan. Y bueno, ese lo encontramos en de Corintios capítulo 12, verso 9. La Escritura nos dice, y casi todos lo leemos en la carta a los Hebreos capítulo 11. Yo no voy a leerle todo porque todo el capítulo tiene que ver con la fe. Y si usted lee todo el capítulo 11, se da cuenta que todos los hechos sobrenaturales del Antiguo Testamento se le adjudican a la fe. Por la fe los antiguos, tal cosa, por la fe Daniel, tal cosa, entró al foso de los leones, por la fe Noé construyó el arca. O sea que todos ellos lo hicieron por la fe en Dios. Entonces la fe nos mueve a hacer cosas que no entendemos con la única confianza de que si Dios lo dijo, así es, y la vamos a hacer. Hebreos 11, voy a leer solo del 1 al 3, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, el que vive por fe y camina por fe, dice que el justo por la fe vivirá, aunque no tenga algo, camina creyendo que lo tiene. Y puede aún actuar en base a eso, y cualquiera puede decir, es que está loco. Ese está loco. Mire, yo he visto mujeres que no podían tener bebés, y por un acto de fe compraron un cochecito, iban a la iglesia con el cochecito y lo movían como que ahí estaba el bebé y todo el mundo dice, está tostada. Pero eventualmente el Señor les concedió tener el bebé. Entonces hay cosas, acciones que nosotros por el Espíritu tomamos por fe. Y hacemos por fe, aunque no lo entendamos, aunque nadie más lo entienda. No son congruentes, no son lógicas. Mire, le voy a comentar algo y para los que no les he dicho, pues les pido perdón si ustedes no estaban cuando lo dije antes. Yo antes le decía a los hermanos siempre, a la gente de casa, mire amado, uno se arropa hasta donde le ajusta la cobija. Yo creo que su abuela decía así, algunos lo escucharon, ¿sí o no? Es que no, más allá no se puede, uno se arropa hasta donde le ajusta la cobija. Y después yo entendí que por la fe, la cobija se extiende y es ilimitada. Así que perdón si usted se quedó con eso que yo le dije que se arrope hasta donde le ajusta la cobija. Pero nadie le puede decir a usted hasta dónde ajusta la cobija en el espíritu. La cobija natural es una cosa y la espiritual es otra. Porque es creer lo que nadie más se atreve a querer. ¿Sabe que en hebreo el original no dice tened pues fe en Dios, sino que dice tened pues la fe de Dios? O sea que fe es divina, es sobrenatural. Entonces no es que voy a tener solo fe en Dios y lo que Dios puede hacer, sino que la fe de Dios está en mí, porque Dios vive en mí, y por lo tanto tengo la capacidad de creer más allá de lo imposible. Bueno, y sigo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted va a la playa, va al mar, las montañas o donde quiera y ve todas esas bellezas naturales y se pone a pensar, todo esto lo hizo Dios. Y se pone a pensar
que Él no es que usó una materia prima para usarlo, para crearlo, sino que lo que usó fue su palabra. O sea, la palabra de Dios está cargada de un poder generador de vida, un poder creativo. Y Él hizo todo por la palabra, todo lo que está, cosas que nosotros no podemos reproducir. No podemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer un mar, un río, un árbol? ¿Cómo vamos? No puede, pero por la palabra Dios lo hizo todo. Entonces, por la fe. Verso 3. Bueno, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El chiste de la fe es que nosotros creamos en ello antes de que se vea. Porque cuando ya se miró, ay, sí, ya decía yo, si el Señor me había mostrado. No, too late, ya no diga nada, mejor. El punto es creer cuando no se veía. Cuando nadie creía y nadie veía. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese versículo o esa última parte de Romanos 14:23 a mí me ha pegado mucho siempre. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso cuando vamos a iniciar un proyecto, vamos a hacer algo que Dios nos dijo, que creemos que Dios está en el asunto, más vale que lo hagamos con fe, porque si no lo hace con fe, ya está destinado a fracasar. Así que tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que la provisión estará, sabiendo que Dios va adelante y sabiendo que lo vamos a poder lograr. La fe es necesaria para poder vivir a la manera que Dios quiere que vivamos, amados. Bueno, con la ayuda del Señor voy a hablar un poquito acerca de la doctrina de bautismos. Ese es el tercer rudimento que está igual. Yo sé que pueden ser 10 clases de cada uno. Y vamos a tratar de repasar rápidamente porque el domingo pasado hablamos del bautismo en aguas. El resultado es que un montón de hijos espirituales, de hijos ministeriales, comenzaron a mandarme fotos, gente bautizándose en Chile, en México, en un montón de lugares porque tenían a sus discípulos hace tiempo y no se habían bautizado, y eso pues me da mucha alegría. Y de paso saludamos y bendecimos a los que están en Cuba, en Costa Rica, en Nicaragua, en España, en Belice, en México, en todas partes. Bueno, en Estados Unidos, obviamente. Entonces, la doctrina de bautismo, yo le mencioné 3 la vez pasada, pero le dije que creía que había más. Yo creo, hasta donde yo tengo revelación, que hay 5 bautismos. A lo mejor hay más que no me han sido revelados. Pero número 1, del cual hablamos la vez pasada, bautismo en el cuerpo de Cristo. Número 2, bautismo en aguas. Número 3, bautismo en el Espíritu Santo, que son de los que más habla la palabra. Pero está el bautismo en fuego y está el bautismo en su muerte. Como un ejemplo del bautismo en el cuerpo, Primera de Corintios 12:13, aunque el domingo pasado di más versículos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Les dije la vez pasada que cuando el Espíritu Santo nos da convicción de error, de pecado, de justicia, de juicio, y respondemos al Evangelio y creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos bautiza injertándonos en un cuerpo. La palabra bautismo viene, o bautizar, viene de una palabra griega, rantizar, que tiene que ver con meter una tela en un tinte, teñir, o sea, meterlo hasta adentro, sumergirlo y luego sacarlo. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión, sea el del Espíritu en el cuerpo, o sea, el bautismo en aguas, tiene que ser por inmersión, el de aspersión no. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver lo que significa y representa el bautismo en aguas. Entonces, tiene que sumergirse completamente, porque usted está diciendo, muero al mundo y resucito con Cristo. Obviamente, si una persona está en el lecho de muerte, usted no puede
moverlo para que sea sumergido y la persona dice yo me quiero bautizar, hágalo como sea, tírale una paila de agua, haga lo que sea, pero hágalo. O sea, no le va a decir, ay no, porque usted no se puede mover a una piscina, me explico, o a un río, ¿sí? Bien, entonces el bautismo en agua sí tiene que ser sumergidos. Ahora, ¿por qué? Le voy a dar 7 razones por las cuales debería bautizarse todo el que cree. Número 1, porque es un mandamiento de Jesús, Mateo 28:19. Número 2, porque es señal de una buena conciencia hacia Dios, Primera de Pedro 3:21. Número 3, porque Jesús mismo fue bautizado, aunque él no tenía pecado y no se arrepintió de nada, Mateo 3:13 al 17. Número 4, porque el bautismo es una forma de circuncisión del corazón, Colosenses 2, del 11 al 12. Número 5, porque el bautismo es doctrina fundamental de la iglesia, Hechos 2:41 y 10:47 al 48. Número 6, porque el bautismo simboliza lavamiento o limpieza, Hechos 22:16. Y número 7, porque es una confesión externa de lo que ha pasado en el interior. O sea, expresa nuestra identificación con Jesús. Romanos 6 del 1 al 11. Es decir, la persona que decide bautizarse es porque ha decidido salir del mundo, morir, ser sepultado en la carne y los pecados y resucitar juntamente con Cristo a una nueva vida. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo.